mi cámara de captación. La única variación que estoy haciendo sobre el diseño original es que dejo la cámara de captación más ancha que la cámara de excesos, con el propósito de poder sacar el canal alineándolo recto, sin tener que hacer ninguna derivación inicial que sería demasiado compleja y me estaría metiendo mucho más dentro del terreno, aumentando los costos de excavación. Por eso mi cámara de captación la hago más grande que la cámara de excesos. ¿De acuerdo? Bien. Estamos en el terreno en la cota 109.75, entre la 109.5 y la 109.75. Entonces digamos que si hago un perfil por esa zona del río, nuestra estructura seguramente va a estar sobre el terreno. Viendo nuestro sistema impulso. Entonces, vamos a suponer que nuestra superficie libre del agua en la cámara de captación está en la cota por ahí 109 o no, 108, 109, 109.25, no, debe estar como un 108. Está por debajo del terreno. A todos les quedó la bocatoma relativamente enterrada dentro del terreno. Entonces, su cota de la superficie libre debe ser en general menor que la cota del terreno, bastante menor que la cota del terreno, porque toda esta estructura la tienen enterrada. Mi 109.75 está como por acá. Cuando hicieron el cálculo, debieron encontrar esta cota de superficie libre. Esa es lo importante. Digamos que para este ejemplo es 108.5 metros sobre el nivel del mar. Y aquí voy a tener mi estructura entre la cota 107.5 y la cota 107.75. A ver, marquémosla acá: 107.5, 107.75, el terreno está inclinado. Mi estructura de desarenador es un tanque que, como veremos más adelante, debe estar por sobre la superficie del terreno para evitar que la escorrentía entre en él y afecte la calidad del agua que ya hemos transportado. Entonces vamos a suponer que este es nuestro tanque, cuya cota superior va a ser algo así como la 107.85, para que tenga una buena distancia, unos 30 o 40 centímetros en la parte más alta del terreno. Y la entrega es algo por este estilo. Ese es un corte de la estructura. Por ahora dejémoslo así.
La idea es descargar y permitir el aquietamiento. Entonces, si esta es nuestra cota 107.85, debemos dejar unos 20 centímetros de borde libre. La cota de la superficie libre del agua la vamos a dejar en 107.65. Y voy a hacer un canal de aducción primero y luego voy a hacer una alcantarilla de aducción. Voy a dejar ese sistema de tal manera que la superficie libre del agua esté coincidiendo básicamente con la cota clave del canal o de la tubería. Entonces mi sistema va a terminar aquí. Sea cual sea la condición de transporte, tubería o canal, va a entregar superficial. ¿Eso está claro? El chorro debe hacer esto. Y lo primero que debo hacer en esa estructura es disipar de energía. Luego vamos a ver que se derivan los excesos y el resto se pasa por la estructura para lograr el proceso de sedimentación. Entonces, nuestra cota inicial va a ser 108.5, nuestra cota como cota de entrega 107.65. Nuestro canal, si estoy viendo esta estructura en corte, aquí se ve proyectada la de excesos. Esta va a ser nuestra cota de superficie libre del agua, 108.5. El canal debe aprovechar esta energía para hacer el transporte. De todas formas, debo dejar la tolva para el almacenamiento de lodos en la cámara de captación. Estos serán unos 20-25 centímetros. Entonces nuestro canal seguramente va a funcionar así. Conclusión: esta cota la debo suponer, porque conozco esto. Todavía no he diseñado el canal, voy a suponer cuánto voy a tener de agua. Mi caudal, si no me acuerdo mal, es de 16 litros por segundo. El caudal de diseño es 18. Bueno, entonces para 18 litros por segundo voy a empezar suponiendo que esto tiene 15 centímetros de agua. Y le voy a dejar a esta cota, la cota 108.35 metros. Y después tendré que ajustarla si es necesario, de acuerdo a las condiciones de diseño. ¿Hasta ahí vamos claros? Pregunte si no está claro. ¿Este plano de qué vista? Este es un corte de la estructura. Esta estructura no es un tanque rectangular. Empieza con una sección angosta, se amplía y termina en un tanque. Y además el fondo empieza a una altura, amplía el fondo, encuentra una zona para entrada vertical, sigue bajando y luego tiene una tolva. Es completamente irregular. Bien, ¿qué más? No está claro. ¿Cuánto sería la carga máxima? ¿Sería una carga exagerada? Una carga exagerada, es que depende del caudal. Usted me pregunta, si mi caudal es de 1 metro cúbico por segundo, pues puedo esperar, de acuerdo al ancho, láminas de 40, 50 si quiero una velocidad decente. Todo depende. Tengo que hacer una suposición inicial y luego voy corrigiendo. Y todo está relacionado con el trabajo que voy a hacer. Bien, entonces, vamos a tener un primer alineamiento de una longitud de 340 metros. El segundo alineamiento, ¿me dicen cuánto es, por favor? 260. Y el ángulo de flexión es de
75, 75 grados. Vamos a suponer, dejémoslo así, que el suelo es un limo areno arcilloso. Realmente cuando uno está cerca de un río, el terreno tiende a ser material aluvial, el mismo transporte que ha sufrido el material en ese cauce. Entonces muy seguramente van a encontrar conglomerados o van a encontrar mucho material de gravas con arenas y de pronto con arcillas. Esos son los materiales típicos en esas zonas aluviales. Y vamos a tener nuestra tablita de pérdidas por infiltración y una información de los taludes de acuerdo al material. Recuerden que si es un material no cohesivo, vamos a tener ángulos de reposo relativamente pequeños. Si tenemos material cohesivo, los ángulos de reposo son relativamente grandes. Bien, el nivel de la cota inicial he dicho que es 108.35. No, sí. El nivel final, el nivel de la cota final es 107.65. Nuestro caudal es de 18, pero ese ya es ampliado, o es el caudal máximo diario de 18 litros. Ok, entonces 18 litros por segundo. Vamos a suponer una necesidad de plata por ahí de un 25% del caudal máximo diario. Entonces vamos a requerir más o menos unos 4.5 litros adicionales. Ese valor de caudal de necesidad de planta lo sé una vez que tenga diseñada el floculador, los sedimentadores y los filtros, porque todos en su mantenimiento requieren agua. Entonces la periodicidad de los mantenimientos y el volumen requerido para cada uno de los mantenimientos me define cuál es el caudal, el volumen total dividido el tiempo me va a dar caudal. Entonces así cuando terminen su diseño van a saber cuál es la necesidad de planta. Por ahora nos toca hacer un planteamiento. Ingeniero, el nivel inicial es 108.5. ¿Me equivoqué? O sea, es de la lámina de Ah, no, dije 108.5 lámina solera, 108.35. Aquí estoy entregando solera con superficie libre. Entonces, las dos cotas son de solera. Bien, tenemos un caudal muy bajito, entonces el radio de curvatura va a ser el radio de curvatura mínimo, 5 metros. Entonces, aquí en nuestro esquema, un radio de curvatura de 5 metros. Si estos son 40, los 5 metros me dan por acá, perpendicular y perpendicular. Nuestro canal realmente se va a recortar un poquito, porque va a tener acá esa curva, pero es bastante pequeño. Bien, si nuestro radio de curvatura es de 5 metros, la entretangencia será de 3.84. En nuestro esquema, esta distancia va a ser 3.84 metros. La distancia del PI al PC y al PT. Bien. Ahora vamos a entrar suponiendo una velocidad media. En un canal ustedes saben que las velocidades deben ser relativamente bajas. Vamos a tener una pendiente pequeña, entonces debo suponer valores relativamente bajos de la velocidad. Empecemos suponiendo valores redondos de unos 0.4 metros por segundo, 0.4, 0.5. Nunca diseñen
canales para este tipo de trabajos con velocidades de más de 1 metro por segundo. Eso sería ya demasiado rápido. Las velocidades seguras, no solamente para las personas, sino para los animales, están relacionadas también velocidad y profundidad. Si uno está en un río con una profundidad relativamente pequeña, si tenga una velocidad alta, puede soportar la fuerza que le hace el río y no se lo lleva. Si la profundidad empieza a aumentar con las mismas velocidades, es posible que a uno se lo lleve. Entonces, ese es el elemento básico para seguridad. Si ustedes diseñan con alturas muy grandes, también los animales puede que no tengan pie y les toque empezar a nadar. Si la velocidad se les vuelve alta, se vuelve más dificultoso para todos en general sobrevivir a esa corriente. Bien, una vez que tenemos definida esa velocidad media, podemos, con base en el caudal que vamos a transportar, establecer un área aproximada. Entonces vamos a tener nuestro caudal dividido la velocidad, nos va a dar el área. Como el caudal lo teníamos en litros, pues debemos dividirlo por litros. Entonces vamos a suponer un área de flujo de 0.05625 metros cuadrados. Y vamos a adoptar un valor de M. El valor de M lo voy a adoptar de acuerdo al material. Limo arenoso o arcilla porosa, dije que era un limo areno-arcilloso. Tengo limos que son cohesivos, tengo arcillas que son cohesivas y tengo arena. Entonces puedo esperar que el ángulo de reposo sea relativamente grande. Entonces podría ser un 2:1, un 2,5:1 o un 3:1. Siempre vamos a plantear escenarios. Aquí voy a hacer un escenario para un cierto tal, pero podría hacerlo para los otros dos. Bien, entonces voy a decir que no, lo quiero de 2.5:1, porque es un material cohesivo, pero tiene algo granular y no es tan estable. Bien, con esa información puedo estimar el perímetro bajado con la ecuación que habíamos visto en la presentación. Ya tengo talud, tengo área, con base en ellos puedo suponer un perímetro mojado. Mi canal tiene una longitud real, recortando por la curva, de 598.87 metros. Si tomara en cuenta únicamente los dos alineamientos rectos, mi canal tendría 600 metros. Entonces en la curva me queda un poco más corto. Bien, ahora debo definir cómo voy a hacer el canal. Estoy al pie del río, en una ladera que muy seguramente será una finca, ahí debe haber árboles, debe haber pues todo un terreno natural. Entonces voy a transportar 18 litros por segundo. Más o menos cuál era el caudal que manejaban en el laboratorio de hidráulica. 5, 4, 5. ¿Hasta cuánto podían manejar? Como 15. Entonces es un caudal parecido al que por ahora están acostumbrados a manejar. Bien, ¿cómo era ese canal? Un canal chiquito por ahí en la mitad de la nada. Hacen el huequito y se van. Y se les llena rapidito de vegetación, se tapona y no funciona. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían barato? Tienen que hacer 600 metros de canal. No es tan cortico. ¿Qué se imaginan?
de lo que conocen, lo que tienen acá familiar, ¿qué harían? ¿Harían uno como en la cuneta que está ahí en la carretera para este lado, para la zona verde? Ese es un canal en tierra, comprado. ¿O será como el que maneja las aguas lluvias de acá? O pónganse entre el F y la zona de plazoleta. ¿Qué hay ahí? Hay una canaletica. ¿O qué hicieron alrededor del D el semestre pasado? Hicieron un canalito para manejar las aguas lluvias. Y era más o menos del tamaño del laboratorio. Un poquito más chiquito. ¿Cómo hicieron ese canal? ¿No lo han visto? Todos me abren los ojos. Va a terminar abriendo los ojos, soy yo. Descapote, hacen el hueco. Descapotaron, ¿y qué hicieron después? Hicieron el huequito. El huequito lo mejoraron con reseo y luego fundieron unas plaquitas. Eso puede ser, o puede ser un prefabricado, o podría haberlo hecho en ladrillo. Y haber puesto sus ladrillos de plan sobre un material bien seleccionado y luego ponerlos de canto, inclinados. Se puede hacer de muchas formas. Entonces, de los materiales que están acá, ¿cómo escogerían como material para trabajar? Pero la madera también se puede utilizar para trabajar. Perfectamente. Madera cepillada, generalmente. No sé, ustedes poco western vieron, pero normalmente en las minas los canales de achique son de madera. Los de desocupar, sacar el agua de la mina. Cuando uno desocupa una excavación se llama achique. Cuando usted tenga una excavación para un edificio y saco el agua se denomina achicar. Cuando está desocupando un bote también se achica. Bueno, ¿qué materiales fueron? Arcilla, van a hacer un canal en grava y ceniza volcánica donde no la tienen. Puede ser revestido en concreto, Grava cimentada. o puede ser una grava cementada y una marga arenosa. ¿Cuál es la marga? Marga es un terreno natural, es un material orgánico, altamente orgánico. Entonces tienen su revuelto, esos son terrenos naturales. Ahí el único artificial es el concreto. Entonces, es un canal que poco mantenimiento le van a hacer porque otra vez está por allá en la mitad de la nada, al pie del río. Es algo que le harán mantenimiento por allá cada 6 meses si les va bien. Entonces tienen que hacer algo que requiera poco mantenimiento, revestido. Entonces vamos a trabajar con un 1.08 o un 1.10 o un 1.15 de pérdidas por metro cuadrado. Dejémosle que sea 1.08. Con base en eso, perímetro mojado por longitud de canal por tasa de infiltración, vamos a tener el caudal que perdemos. 6 litros por segundo. Es un valor significativo. En 600 metros de canal por exfiltración, de pronto ahí el pie ya tiene incluido algo de evaporación, vamos a perder un caudal relativamente grande. Entonces, cuando la aducción es en canal, sobre todo en canales sin revestimiento, la cantidad de agua que se pierde es fuerte. Y eso lo debemos tener contemplado. Bien.
Voy a hacer mi canal revestido en concreto y entonces le defino un coeficiente de rugosidad. Ahí dije 0.016. ¿Cuál es el coeficiente de rugosidad del concreto? El que encuentra en el libro. 0.013, 0.014 o 15. Eso depende de qué tan rugosa sea la superficie y dependerá del método constructivo que ustedes utilicen. Si van a utilizar de pronto madera sin cepillar, se les va a volver rugosa. De pronto lo hacen así, pero luego le hacen una lechada y lo desmantan y lo queman, se les vuelve liso. Entonces dependerá del proceso constructivo, pero ese esmaltado liso normalmente se descascara fácilmente. Entonces lo mejor es que utilicen formaleta, si lo quieren liso, que utilicen formaleta metálica. Si lo quieren más o menos liso, sin que les cueste tanto, con madera cepillada. Entonces vamos a dejar un elemento relativamente rugoso, porque es otra vez por allá donde el trabajo es difícil y no pueden garantizar que van a tener un canal perfectamente hecho. Dejemos así 0.016 para exagerar 0.017. La mano de obra es perversa. Entonces me quedó mal hecho, me van a quedar mal empatados, debo tener en cuenta esas cosas. Mi pendiente la conozco, la diferencia de cotas dividido en la longitud. Mi pendiente es de 0.2011, 17 prácticamente, no, 0.012 prácticamente. ¿Eso está bien? Es relativamente pendiente. Entonces esperaremos que nuestro flujo de pronto sea como muy rápido. Dependerá de las condiciones geométricas que le den. Bien, entonces ahora sí puedo calcular el factor de sección del flujo uniforme, AR a la 2/3. Ya tengo la rugosidad, tengo la pendiente y tengo el caudal. Q sobre N S a la 1/2. Y ahora vamos a hacer esa tablita, donde para diferentes anchos vamos a plantear la sección hidráulicamente óptima de nuestro canal trapezoidal que circunscribe al semicírculo, que sería la condición ideal de diseño. Entonces voy a plantear ancho de 0, es decir, canal triangular, canal con base 0.05 metros, punto 1, punto 15 y así hasta punto 5. Con ese caudal yo creo que ese es un rango suficientemente grande de anchos que me va a permitir encontrar el diseño adecuado. Con base en ese ancho y las características de pendiente, vamos a determinar el área hidráulica. Área hidráulica. ¿Se acuerdan? A verlo, mejor refrescamos la memoria. Esta era el perímetro mojado que hemos usado ya. NQ sobre S0 a la 1/2. Esta era la ecuación que estaba buscando. AR a la 2/3, que ya lo conozco, es igual a B por H más LH cuadrado, factor de el radio hidráulico a la 2/3. Esa es esta ecuación, igualada a 0. Bien. Ahora voy a decir que la velocidad es el caudal de diseño sobre el área.
el número de fruto, P sobre la raíz de G por D, de canal trapezoidal. El perímetro mojado, conociendo VIH, ya lo puedo recalcular y puedo determinar el volumen como A por la longitud. Y puedo determinar el perímetro de revestimiento como el perímetro mojado por la longitud. Y si conozco el valor del revestimiento por metro cuadrado y el valor de la excavación por metro cúbico, puedo obtener valores del revestimiento, los valores de la excavación, y si sumo voy a obtener el costo total. Entonces el RAS me dice que debo hacer diseños óptimos, y los diseños óptimos son aquellos que son técnicamente viables y que además son los más económicos. Entonces debo buscar de todas las alternativas evaluadas cuál es la menos costosa, porque pues mi tarea es hacer que esté o que sea técnicamente adecuado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular H para satisfacer la ecuación, que aquí ninguna de ellas está igual a 0. Quiero hacerles notar algo. La multipliqué por 100. Ese 100 no está en la ecuación, pero quiero una precisión alta. ¿Sí? Este 100 es porque el valor de la ecuación igualada a 0 me va a dar 0.00 algo. Lo multiplico por 100 para que sea significativo. Y mi convergencia en la solución sea mucho más precisa. Bien, entonces, como siempre, vamos a datos, buscar objetivo, y le digo que debo encontrar esa ecuación igual a 0 cambiando el valor de H. Y listo. Entonces, si quiero B0, para poder transportar ese caudal necesito una altura de 17.4 centímetros. Y debo hacer lo mismo para todos. Pero como tengo varios por hacer, entonces ahí tengo una macro que le doy la fila inicial, la fila final, y me hace los tantos buscar objetivo que necesito. Y ya me dejó todas las ecuaciones básicamente hechas. A ver dónde está ese. Se perdió. Ahí está. Es esa bobada. ¿Qué dice ahí? Como es una macro, empieza con la palabra clave sub y le pongo un nombre. Y entre paréntesis están los argumentos de entrada o variables de entrada. Aquí no necesito ninguno. Esto es comentario para saber qué diablos hace la cosa esa. Y aquí le digo, fila, que es una variable que estoy definiendo, es igual a una función de visual que se denomina input box, que lo que hace es presentarme el cajoncito para entrar el dato de texto. Ese cuadrito que decía fila inicial me lo despliega input box. Luego del input box debo abrir paréntesis para empezar a meter las variables del input box. A ver, acá voy a hacer ahí les sale la ayuda. El PROM es el letrerito que va a aparecer como instructivo de que debe entrar.
le pongo el título y le pongo los valores por defecto, la posición X y Y, del cuadro de texto con respecto a la margen superior izquierda de su pantalla. Si tienen archivos de ayuda y contexto de ese archivo de ayuda, irían en este punto. Y le dice que su entrada es una variable de cadena de caracteres. Entonces, esa es la estructura de el input box. Entonces, le digo que su prompt es fila inicial y que va a tener un título datos de random y le va a aparecer una casilla de texto. Lo que entre en esa casilla de texto va a la variable fila y es una cadena de caracteres. Entonces aquí hago lo mismo para que me entre la fila final y luego hago simplemente un for desde la fila inicial a la fila final, pero como es cadena de caracteres la estoy convirtiendo en un entero. La función de convertir entero, la cadena de caracteres que está acá, entonces ese valor ya es un valor numérico. Lo mismo aquí. Y lo que está haciendo es tomar el rango desde la fila inicial hasta la fila final y le hace buscar objetivo, el objetivo 0, cambiando la celda que está en C en la fila respectiva. Y terminan el ciclo con el next y terminan la macro con el ensub, que es la palabra clave. Bien, listo, entonces ya tengo diseños. De ellos voy a tener todos estos valores. El más económico es este. Y aquí tengo los valores respectivos de esta fila. Esa ya es mi salida. Entonces, voy a dejar un canal de 5 centímetros de base con un talud 2.5:1 con una altura de 16.4 y ese me va a costar esos son 28. Estos deben ser miles, es decir que vale alrededor de 28 millones de pesos. Ese debe ser el costo. Bueno, suponiendo que esto está actualizado, realmente los puse así al ojo de buen cubero. Bien, listo, entonces ya tengo el diseño definido para ese escenario. Ahora voy a verificar la velocidad. Entonces, el material transportado me dicen que es agua con un lodo arenoso grueso. Entonces, para agua en un lodo arenoso grueso se vale 0.7 y la velocidad mínima la calculo como ahora me perdí como C por H a la 0.64 y me dice que es 0.22. Comparo ese 0.22 con la velocidad de 0.37. Si quieren, se devuelven acá y dice la velocidad no es 0.4 sino 0.37. Y pueden volver acá y le pueden volver a decir que ejecute la macro, le sale su input box, fila inicial 45, fila final 55 y nos refinó el cálculo. Punto 37. Entonces estamos en convergencia completa. Y ya me hizo el chequeo de velocidad mínima. La velocidad de flujo es mayor que la mínima, luego el material no se me va a sedimentar, que es fundamental. Ahora vamos a ver las velocidades máximas. Aquí simplemente transcribí
la tablita de la presentación de las velocidades máximas de acuerdo al material, recordando que yo les dije que esto no debía pasar de 6 metros por segundo. Y estos son los de canales sin revestimiento, pero el nuestro es un canal de hormigón, que en teoría sería 12,5. Entonces mi velocidad máxima, 6 metros por segundo porque es de hormigón. Entonces, mi velocidad es menor que eso. Entonces, ni es abrasiva ni deja sedimentar. Entonces, el canal debe funcionar bien. En principio, debe funcionar bien. Ahora calculamos el borde libre. Esta será nuestra primera ecuación para calcular el C para el caudal extrapolando las condiciones experimentales. El borde libre con esa primera ecuación, punto 5521 de la raíz de H. Señor. Ahora se me perdió. Estamos interpolando para estas condiciones los valores. Un segundito, ahora se me volvió ahí. Esa es la ecuación A. Los valores de C van desde 1,5 para punto 57 hasta 2,5 para punto 85, pero estoy extrapolando hacia abajo porque mi canal es de punto 0,20 algo. Entonces estoy extrapolando. Mi borde libre me dice que es de 27,4 con esa ecuación. ¿Tiene sentido? Si estoy haciendo un canal de 17 centímetros de alto, le voy a dejar un borde libre de 27. No, ¿no es cierto? Ahora utilicemos la otra ecuación, punto 61 de la raíz de H. Y me dice que es punto 24. Tampoco. Esos están bien cuando estén diseñando canales de aguas lluvias, por eso los dejo ahí. Pero no para un canal de aducción que es una canaletica. Ahora calculémoslo como H tercios. Y H tercios me dice que es 5 centímetros. Eso tiene más sentido. Entonces, voy a dejar de un borde libre. Es de 16,5 prácticamente. Dejémoslo así. Borde libre de punto 0,55 para que me dé una altura total de 22 centímetros. Entonces tiene de los 16 una tercera parte para que haga las horitas que puede hacer dentro del canal. Bien, nuestro radio de curvatura fueron 5 metros. El sobrealto y el sobrealto con la ecuación más completa. Como ven, los sobrealtos en este canalito son despreciables. Otra vez, eso está ahí porque es útil cuando vaya a diseñar canales de lluvias, donde estoy transportando decenas de metros cúbicos por segundo y voy a tener que sobreelevar algunas decenas de centímetros el revestimiento en la parte externa de la curva para poder contener el flujo. Pero aquí, pues, básicamente es despreciable. Entonces ya terminamos un canal de 5 centímetros de base, 22 centímetros de alto, con una lámina de 16 centímetros. ¿Cuál fue mi supuesto inicial?
¿15? 15. Lo dejo así. Si hubiese estado muy desviado, corrijo esta cota. O si quieren, empezamos con 108.34. Y se repite el cálculo para ajustar. Aquí yo creo que no sea necesario. Preguntas. ¿Claro? Ahora vamos a cambiar eso por una alcantarilla. Y entonces nuestro sistema va a tener esta misma condición de salida, pero en lugar de canal voy a tener una tubería que va a funcionar a superficie libre con un alineamiento. Aquí en lugar de esta deflexión y de este arco voy a colocar un pozo, que no es más que un cilindro que va desde la solera del canal hasta la parte superior del terreno y tendrá una tapa de inspección. Todas esas tapas de alcantarilla que ven en la calle, eso es lo que vamos a construir ahí, un pozo. Hay que luego, cuando estemos en alcantarillado, vamos a volver para ver exactamente cómo se hace. Y de aquí vamos a tener el otro alineamiento hasta llegar bajo las mismas condiciones aquí, pero ya no con un canal abierto trapezoidal, sino con una alcantarilla, con una tubería. ¿De acuerdo? Entonces, la cota inicial me sirve, la cota final me sirve, la longitud total también, la de los dos alineamientos. La gran diferencia es que esto lo voy a hacer muy seguramente excavando todo esto, colocando un encamado y luego colocando los tubos desde aquí hasta acá, nivelándolos, y desde aquí hasta acá, nivelándolos, para guardar la misma pendiente, misma sección, misma pendiente, para que sea una alcantarilla, sección cerrada a superficie libre con sección constante y pendiente constante. Bien, entonces aquí sí me pueden dejar una rugosidad de 0.013 o 0.014 porque esa alcantarilla será comprada. Puede ser incluso de PVC o de PAD. Todos esos materiales van a poderlos utilizar. Por ahora pensemos que vamos a hacer una alcantarilla con tuberías de concreto. Bien, entonces dejemos este valor en 0.013. La cota en la boca toma es de 108.35. La cota en el sedimentador de 107.65. Yo no me fijé en una cosa que a veces miren, el número de flux del canal. Muy bueno. De todas formas, resultó subcrítico, que siempre será mejor. Volvamos acá. Bien, aquí vamos a tener una tubería que se une con campana espigo con otra y entre ellas vamos a tener un sello de gastomero. Es decir, que la unión va a ser una unión estanca. Esa unión estanca se puede perder con el tiempo porque el terreno se mueve y las tuberías se mueven. Entonces el empaque se puede morder un poco y podemos perder agua por exfiltración, pero ya no tanta como en nuestro sistema de prefabricados. Entonces aquí voy a trabajar con una tasa de exfiltración que normalmente esto debe ser del orden de una tasa media a alta porque el sistema está construido sobre un material granular. Acuérdense que era una arena, un limo arenoso, areno-arcilloso. Entonces debe tener un coeficiente de exfiltración medio. 0.17 litros por segundo por kilómetro de conducción. Aquí las cosas ya son mucho más bajitas.
Nuestro caudal de diseño es de caudal máximo diario de 18 litros por segundo. Dijimos que las necesidades de planta eran estos 18 por el 0.25%. Nuestro caudal de exfiltración va a ser esta tasa, ese coeficiente, por la longitud del sistema, dividido 1000. Nuestra longitud es 600 metros y el caudal va a ser este más este más este. 22 litros por segundo. Ese va a ser el caudal de diseño. La pendiente, aquí, algo se me dañó. La pendiente va a ser esta cota menos esta cota dividido por la longitud y por 100 para que quede el porcentaje. El punto 11,67%.